¿Cómo están? Bendiciones. Yo espero que esté todo bien. Estaba aquí meditando en la palabra del Señor y me vino una revelación, un código del cielo. La palabra del Señor, ¿verdad? Que se nos revela cada día. La palabra del Señor se renueva. Y ella se encuentra en el libro de Marcos capítulo 8, el versículo 27, donde Jesús se da a conocer, donde Jesús pregunta a sus discípulos, dice así en la palabra del Señor: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres de Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Aquí la palabra del Señor primeramente dice que ellos Jesús estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo. El Señor me ha permitido estar ahí literalmente y estar ahí en Israel, donde antiguamente era Cesarea de Filipo, y ver. Y yo me puse a preguntar, porque estaba muy distanciado de Jerusalén, ¿por qué Jesús les llevó a un sitio tan lejos para quien en aquellas épocas pues caminaban de pie? Y eso, perdón, voy a cerrar aquí porque hace un poco de ruido afuera. Entonces, la palabra del Señor me venía que hay situaciones que Dios va a tener revelaciones que nos va a llevar a verla en el físico para poder comprender. Ahí Cesarea de Filipo era un sitio donde se hacía adoración al Dios Pan, donde literalmente tú puedes buscar, si lo ves por el Google, que hay como una puerta, un portal, según muchos estudiosos dicen que ahí simbólicamente es la puerta del infierno, que muchas veces personas llegaron a este sitio a escuchar voces, ruidos antiguamente de niños que lloraban en ese sitio. Y ahí es una de las fuentes del manantial, es allá en principio del Jordán donde empieza a surgir el manantial. Y ahí Jesús lleva a sus discípulos y para poder ellos contemplar aquel escenario y les hace una pregunta. Dice, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Porque Jesús quería saber que sus discípulos que caminaban con él sabían quién él era. Jesús, no es que Jesús quería que ellos dijeran: wow, tú eres el Cristo, tú eres el Dios Todopoderoso. Jesús no estaba interesado en eso. Es más, que en el versículo 30 dice: pero yo no quiero que ustedes digan a nadie más, sino que Jesús quería saber que si sus discípulos que caminaban con él conocían quién él era. Y luego nosotros vemos que Dios habla con Pedro, porque Pedro tuvo la revelación de quién Jesús era. Él dijo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos, para ver que era lo que ellos estaban escuchando, de quién era aquel que él estaba siguiendo. Porque tú no puedes caminar, ser liderado por una persona que tú no conoces quién es esta persona. Vale, sí, la gente dice que soy uno de los profetas. Vale, pero yo quiero saber ahora tu opinión, vuestra opinión. Vale, ¿quién decís ustedes que yo soy? Entonces Jesús, él estaba diciendo: yo quiero tener un encuentro personal con cada uno. Yo quiero manifestarme a cada uno y que cada uno tenga su revelación de quién yo soy. Por eso él dijo: no hace falta que digan a los demás. ¿Por qué? Porque Jesús quiere manifestarse a cada uno para que cada uno conozca. Jesús ya conoce quién tú eres, pero conocemos nosotros a Jesús. Entonces Jesús nos está preguntando hoy: ¿quién tú dices que Jesús es? ¿Quién tú crees que es Jesús en tu vida? Porque uno jamás va a poder manifestar ni realmente en esta vida quién él es hasta que él no tenga una revelación de quién es el Dios que le está sirviendo. Porque Pedro dice: yo sé quién tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando él dice eso, Jesús dijo: wow, este sí que tuvo la revelación. Entonces Jesús luego le dice: y tú, cuando tú eres Hijo del Dios viviente, el Cristo, cuando Pedro le dice eso, Jesús dice: y tú, Jesús le estaba confirmando su identidad. Jesús no necesitaba de la confirmación de la identidad de los discípulos. Jesús quería ver si ellos sabían
Si ya se le había sido revelado con tanto tiempo ellos caminando juntos, quién él era. Y a veces pasa eso, que a veces caminamos con Jesús mucho tiempo y no sabemos y no conocemos a Jesús, quién él es en la profundidad. Entonces Jesús te está diciendo hoy, yo quiero manifestarme a ti personalmente, no para que tú estés escuchando lo que la gente dice, predica, Jesús es así, Jesús es el Cristo, amén. Pero yo quiero manifestarme a ti personalmente para que tú me conozcas quién yo soy. Entonces, hasta que Pedro no tuvo esa revelación y Jesús luego le confirma, entonces tú has descubierto quién yo soy y yo te digo, tú eres piedra. Sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Jesús le estaba confirmando su identidad a él porque nos da un código, una enseñanza clave aquí. Mientras tú no reconoces la identidad de Dios en tu vida, tú nunca vas a conocer la identidad tuya en esa tierra. Cuando nosotros, aleluya, descubrimos la identidad de nuestra como siervo, como hijo de Dios, nosotros vamos a descubrir nuestra identidad para lo que nosotros hemos venido, la asignación, el llamado por el cual Dios nos ha traído en esa tierra. Y luego Jesús le dice, y yo te entregaré las llaves de los cielos y sobre esta y las llaves de los cielos, que la puerta del infierno no va a prevalecer. Entonces Dios solo va a entregar llaves para quien tiene una revelación de quién Él es. Porque tú puedes tener llave pero no saber usarla. Tú puedes tener una llave que te entregue una casa y una llave, pero tú no saber cómo abrirla. Tú no saber cuál casa es. Porque te puedo decir, yo te doy una autoridad. Jesús estaba diciendo, la llave simboliza autoridad. Entonces una iglesia o una persona, ella no va a tener autoridad hasta que ella reconozca, hasta que ella no tenga un encuentro con Jesús, la persona de Jesús. Jesús se quiere manifestar a nosotros. El Espíritu Santo de Dios se quiere revelar a ti. Algo que fue interesante en mi vida fue que yo conocía quién era la persona del Espíritu Santo, pero yo tuve que tener luego un encuentro con la persona de Jesús y con el Padre, porque hay personas que tienen relación con el Espíritu Santo, pero nunca han tenido una relación con el Padre. Hay personas, aleluya, que han tenido una relación ya como Padre, pero nunca han reconocido, nunca han tenido una intimidad, un caminar con Jesús. Entonces eso es lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy. Esta palabra que quiero, pregúntale a Dios, Jesús, quiero conocerte más, revélate a mí, quién tú eres. ¿Vale? ¿Quién tú eres? Quiero conocerte. Es más, a través de la palabra de Dios tú puedes leer y conocer, pero hasta que a veces que leas y tú no entiendes, pide a Él que te revele. A través de sueños, hablándote, a través de revelación de visiones, quién Él es. Y entonces, una vez que tú tengas esa revelación de quién Él es en tu vida, tú sabrás quién eres tú. Hay muchas personas perdidas en el mundo, y inclusive en la iglesia, que van a la iglesia y creen que saben una identidad que tienen, pero ni siquiera han descubierto quién es Cristo en sus vidas. A quién ellos son. Pregúntale a Dios quién tú eres. Yo tuve que preguntar a Dios quién yo era, hasta que Dios se me ha revelado quién yo soy. Así que también te hago una pregunta, ¿quién eres tú? No quién eres tú en el físico, porque todos nosotros tenemos una identidad, para que cuando ellos busquen diga, sí, Cintia Andrade, pero tampoco una identidad ministerial para que cuando diga, este es el pastor fulano de tal. No, yo te estoy hablando de una identidad espiritual. Cristo le estaba dando a él una identidad espiritual que le faltaba en su vida. Ya sabía que él era Pedro. Jesús sabía que él se llamaba Pedro porque Jesús conoce tu nombre y sabe el trasfondo y sabe toda tu historia, la raíz, porque Pedro en griego significaba piedra. ¿Por qué Dios le estaba diciendo Pedro en griego? Porque Dios también sabía que Pedro iba a ser usado para poder abrir las llaves del reino, como Dios le estaba entregando. Dios le ha dado llaves, la llave a los judíos, la llave a los samaritanos, la llave a los gentiles. Dios le estaba entregando a él. Entonces Dios le decía a él en griego porque la Biblia, el Nuevo Testamento, iba a ser escrito y traducido en griego. Estaba diciendo a todos nosotros que Él era piedra, que Él conoce su origen,
qué significa su nombre, el nombre con el cual tus padres han puesto aquí, pero Dios le estaba diciendo, pero además del nombre físico que tú tienes aquí, yo reconozco quién tú eres en el mundo espiritual, un nombre que tú tienes fuera de aquí, que cuando los demonios escuchen hablar, uy, esa yo sé quién ella es, yo reconozco, y aunque tú aquí en la tierra no reconozcan mucho, no conozcan tu nombre, quién tú eres, o tu familia no te reconozca, pero tú tienes una identidad en el mundo espiritual y te conocen y saben quién tú eres. Lo que nos falta a nosotros es conocer quién nosotros somos en el mundo del espíritu, porque Jesús ya sabe perfectamente y Jesús le estaba revelando a Pedro. Vamos a ver, Pedro, si tú ya has conocido quién yo soy, para que tú conozcas el propósito, porque yo me voy y yo quiero que tú entiendas. Un cristiano verdadero, un cristiano fuerte y estable, un cristiano que sigue su llamado, solamente lo va a conseguir hacer cuando su identidad sea firmada, cuando él sepa por lo que él está. Algo que yo un día orando al Señor y el Señor me dijo, existen muchos ladrones de identidad. Y yo me quedé pensativo, wow, es verdad, hay los ladrones que roban la cartera, el dinero, roban la identidad de las personas sin tener necesidad, porque si querían solo el dinero, pero además es que roban todo, porque si quieren hacer pasar o si quieren poder aprovechar de lo que sea a través de este nombre, de este número, el DNI que tiene la persona. Y en el mundo espiritual, entonces se viene, wow, entonces hay personas que quieren, hay espíritus que quieren robar la identidad de que tú eres para que tú jamás encuentres, oh, aleluya, quién tú eres. Porque una persona que no sabe quién ella no va a saber para lo que estás. Ella no va a saber para lo que está, a lo que va. Y entonces no deja que ningún espíritu, no deja que nadie que diga, tú eres tal cosa. Bueno, no, yo sé lo que Dios me dice que yo soy. Yo sé quién es lo que Dios lo que la palabra dice que yo soy y quién Dios me ha llamado a ser. Entonces hay personas que a veces intentan colocarte un nombre, un puesto de algo de que tú nunca has sido llamado a ser. Es igual que una posición en el físico, cuando te ponen a trabajar en una posición por la necesidad que está ahí, pero tú nunca has sido llamado. Ese no es tu lugar para estar. Entonces, cuando uno está en un lugar que no es su lugar, las cosas no van a fluir. Entonces, Dios quiere que nosotros nos reencontramos y tengamos la revelación de quién Él es. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros también vamos a conocer al Padre. Y yo no te estoy hablando de un conocer, de ir a la iglesia. Yo he ido mucho tiempo en la iglesia y yo no tuve un verdadero encuentro con el Señor. Yo no tuve una revelación verdadera de quién era y de quién yo era. Porque algo que el enemigo trabaja en la vida de un cristiano y le puede destruir, llamado, ministerio, familia, es que si esta persona no sabe quién ella es. Entonces, no es por nombre ni posiciones, sino es que Dios te está llamando hoy a que te encuentres contigo misma, a que te encuentres contigo misma, contigo mismo, para que a que te encuentres primeramente con el Señor. Y a través de Él se va a dar a conocer a través de ti quién Él es. Una persona no puede tener éxito en su vida ministerial, espiritual, si ella no tiene una revelación de quién es Jesús y que Jesús va delante de ella a través de su vida, porque era lo que Jesús quería, darle a conocer su reino a través de Pedro, y Jesús quiere dar a conocerle a él, a las personas, a través de tu vida. Así que, amado, un abrazo. Yo espero que esta palabra, y yo oro que así sea, en el nombre de Jesús, que tú encuentres la identidad que tú tienes en Cristo Jesús, la identidad de hijo, la identidad de padre, y no deje que nadie ni nada robe los espíritus que quieren intentar robar en este tiempo y sacarte la distracción. Si Dios te ha llamado a ser pastor, si Dios te ha llamado a ser evangelista, si Dios te ha llamado a ser un misionero, no te enfoques en otras cosas que no sea lo que Dios te ha llamado, porque habrá cosas y personas que van a intentar sacarte, quitarte la identidad espiritual, porque hay muchos que en el físico tienen una identidad y está cumpliendo con esa identidad, pero en el mundo espiritual, a lo que Dios le ha llamado, nunca ha llegado a cumplir, nunca ha llegado a posicionarse como Dios realmente quiere. Así que yo oro a Dios de verdad que en este día de hoy aleluya, esta palabra venga a llegar a ti y esta palabra te venga a activar, a tener hambre de buscar de Jesús, de conocerle a cada día más. Y yo oro que el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo, del Padre y de Jesús, se dé a conocer a ti. Bendiciones.